Hola, a continuación les voy a presentar el siguiente circuito y se va a resolver a base de un análisis RC en el cual tenemos que calcular el voltaje en el capacitor de 4 microfaradios y el voltaje en la resistencia de 400 ohms primero para tiempo antes que cero. Para este caso vamos a hacer un análisis de mallas, pero antes tenemos que ver cómo actúa el switch para un tiempo antes que cero. En este caso el switch se encontraría cerrado, ya que en tiempo igual a cero se abre. Así que modificando un poco el circuito, el switch quedaría cerrado. Lo voy a cerrar un poco. Quedando de esta forma. En este caso la fuente de 120 volts va a alimentar a todo el circuito, obviamente generando cierto voltaje aquí y otro voltaje acá. Por medio de un análisis de mallas, antes que nada, el capacitor en este caso quedaría totalmente cargado, ya que para un tiempo antes que cero, la fuente está conectada y todo el circuito, como les había comentado, está con energía y el capacitor está cargado. Así que lo podemos interpretar de la siguiente forma. Esto quedaría como un capacitor totalmente cargado y lo podemos ver como un circuito abierto de este lado. Así que lo único que quedaría hacer es hacer un análisis de mallas, teniendo una corriente I1 aquí, I2 acá e I3, las cuales vamos a determinar una ecuación para esta malla, una ecuación para esta otra y otra ecuación para esta tercera malla, las cuales serán presentadas a continuación. Ya habiendo mostrado las corrientes y el sistema de ecuaciones ya resueltas, tenemos que I1 es igual a menos 0.08, aquí lo voy a anotar, I1 es igual a menos 0.08 como se los mostré hace ratito, I2 es igual a 0.2 amperes e I3 es igual a 0.096 amperes. Bien, para el voltaje en el capacitor de 4 microfaradios, simplemente vamos a calcular el voltaje de esta resistencia, ya que como está en paralelo va a tener el mismo voltaje. Así que si ponemos 1250 ohms por la corriente I1 que corre en esta malla, es menos 0.08 amperes, tenemos que el voltaje en el capacitor para antes que cero es de 100 volts. Mientras para la resistencia de 400 ohms, el voltaje antes que cero va a ser igual a 400 ohms por la corriente I3, que es 0.096 amperes. Esto es igual a 38.4 volts. Y aquí tenemos resuelto el primer inciso de nuestro problema, los cuales son el voltaje para antes que cero, para el tiempo antes que cero, y el voltaje de la resistencia de 400 ohms para tiempo antes que cero. Ahora, para el inciso B nos pide calcular el voltaje para tiempo después de cero para el capacitor y para el tiempo después de cero para la resistencia de 400 ohms. En este caso es muy fácil calcular el voltaje del capacitor después de un tiempo mayor a cero, ya que como no hay un cambio instantáneo en el voltaje en los capacitores, se toma que el voltaje en el capacitor para el tiempo después que cero es igual a, para el tiempo después que cero es igual a al voltaje para tiempo antes que cero, lo cual, como ya lo habíamos analizado anteriormente, esto es igual a 100 volts, o sea que toma el mismo valor. Bien, ahora, para calcular el voltaje de la resistencia de 400 ohms, simplemente vamos a hacer un análisis de mallas, teniendo aquí una malla 1, una malla 2 con una corriente 2 y una malla 3 con una corriente 3. Aquí el capacitor va a funcionar como una pila, ya que como no cambia inmediatamente de voltaje, se queda con 100 volts. Se puede asumir que ese capacitor funciona como una pila temporal que tiene 100 volts de energía, 100 volts de tensión. Así que a continuación se mostrará el sistema de ecuaciones que componen estas tres mallas con las corrientes ya obtenidas, para así obtener el voltaje de la resistencia de 400 ohms.
los acabo de mostrar, ya están las ecuaciones resueltas y tenemos que nuestra I1 es de menos 0.16 amperes, nuestra I2 es de menos 0.08 y nuestra I3 es de menos 0.064. Igual que en el inciso A, vamos a determinar el voltaje de la resistencia de 400 ohms al multiplicar la resistencia de 400 ohms por la corriente I3, en este caso sería 400 ohms por la corriente de I3, que sería menos 0.064 amperes. Esto es igual de 25.6 volts. Y así hemos determinado las respuestas para el inciso B, que serán desplegadas de tal manera a continuación. Para el inciso C, solo nos queda determinar el voltaje en el capacitor a 1.3 milisegundos y el voltaje en la resistencia de 400 ohms en 1.3 milisegundos. Se puede asumir que cuando pasa un tiempo, cuando el tiempo tiene infinito, el voltaje cuando t tiene infinito es igual a cero, ya que como está funcionando como una pila y va descargándose en un tiempo, ya cuando llega a 5 taus, ya la energía del capacitor va a ser cero. Por lo tanto, se asume el voltaje del capacitor a un tiempo que tiene infinito es igual a 0 volts. Y lo mismo pasa con la de la resistencia, ya que si no hay ninguna fuente o ningún componente que le suministre energía a toda esta parte del circuito, obviamente ya no va a haber ningún voltaje, por lo que se toma que el voltaje de la resistencia de 400 ohms cuando t tiende a infinito es igual a 0 volts. Bien, ahora, ¿qué significa lo que está aquí arriba? Lo que está aquí arriba es la ecuación general para cualquier componente para cualquier tiempo. En este caso se determina por el voltaje del infinito del componente cuando t tiende a infinito más el voltaje cuando t es mayor a 0 menos el voltaje cuando t tiende a infinito por una exponencial a la e menos t entre tau. Para determinar a tau, ¿cómo se hace? Tau es igual a la resistencia equivalente por la capacitancia. ¿Cómo determinamos la resistencia equivalente? La resistencia equivalente la vamos a obtener de toda esta parte del circuito, de todas estas resistencias las obtenemos, dando un total de 625 ohms. Ya teniendo la resistencia equivalente, podemos multiplicarla por la capacitancia, y esto es igual a 2.5 milisegundos. Ya tenemos dos partes del circuito. Ahora, para llevarla como lo muestra la ecuación, que es t entre tau, simplemente lo evaluamos, que es t entre tau, da un total de 400t. Ahora, ya solo para finalizar, vamos a determinar la ecuación para el voltaje del capacitor para cualquier tiempo. Esto es igual a el voltaje en infinito, pues es 0, o sea que no lo ponemos, más el voltaje del capacitor cuando tiempo es mayor a 0, lo habíamos determinado ya en un inciso anterior, que es igual a 100, menos el voltaje cuando tiende a infinito del componente, esto también es 0 volts, por una exponencial a la e a la menos t entre tau. Y esto es 400t, o sea que nos queda menos 400t. Esta es nuestra ecuación para cualquier tiempo para el voltaje del capacitor, mientras que para el voltaje de la resistencia para cualquier tiempo es muy parecido. El voltaje cuando t tiene infinito para el voltaje de la resistencia es igual a 0, no se pone, y cuando t es mayor a 0, ya lo hemos determinado que es igual a 25.6 voltios, o sea, lo ponemos 25.6 menos el voltaje cuando t tiene infinito, pues ya lo hemos comentado, es 0 por una exponencial de e a la menos t entre tau. T entre tau, como ya les había dicho, es 400t, menos 400t. Ahora, ya teniendo las dos ecuaciones, simplemente nos queda evaluarlas. El voltaje del capacitor a 1.3 milisegundos, obviamente este 1.3 lo vamos a sustituir en esta t, en esta variable, y nos da un total de 59.5 voltios. Y lo mismo hacemos para el voltaje en la resistencia de 400 ohms en 1.3 milisegundos. Estos 1.3 milisegundos van a ser evaluados en esta ecuación, que da un total de 15.22 voltios. Y así es como se finalizan los incisos de este problema. Gracias.